Buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. El ayuno y la oración. Este es el tema de esta mañana. Su hermano Hugo Millones Montenegro le saluda y le da gracias a Dios por entrar en sus hogares. Habíamos tenido previo, porque estamos en Cuaresma, todas estas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Decíamos, para hacer recordar, nos ubicamos en la Semana Santa, 40 días atrás es Cuaresma y 50 días después es Pentecostés. Pero estamos viviendo tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de conversión, oportunidad que nos da el Señor para nuestro cambio, bajo la luz del Espíritu Santo. Ya vimos que Jesucristo el Señor, cuando se encontraba en el desierto, dice que el Espíritu de Dios lo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Textualmente dice así la palabra de Dios. Entonces, veamos cómo el Señor en esa prueba, en ese momento, Él pasa verdaderamente lo que para nosotros es una purificación, es la prueba, pero decíamos como el Maestro, como el Señor que nos enseña cómo es que tenemos que tener armas para poder vencer la tentación y no caer en el pecado. Sabemos que Jesucristo fue tentado 3 veces, pero el ayuno y la oración fue lo que lo mantuvo firme. Decíamos que el ayuno podemos decir que debilita nuestro cuerpo, porque no nos alimentamos, pero es la oración que fortalece el alma, el espíritu, y esa es nuestra fuerza que nos mantiene. Veamos cómo llegó el Señor hasta la cruz, por esa fuerza espiritual que Él tiene dentro. Como verdadero hombre se dejó conducir por el mismo Espíritu de Dios. Decíamos también de que Jesucristo pasa todas estas pruebas, esta misión que es encargada por el Padre, bajo su humanidad. Siendo el Dios, es la humanidad de Jesús quien recibe todo ese escarnio. Es la humanidad de Jesús, es la que tiene hambre en el desierto, es la que tiene sed. Es la humanidad de Jesús quien recibe la muerte, la crucifixión, pero también, dice el Señor, nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad y tengo poder para retomarla. Entonces, esto es lo que Jesucristo el Señor ha pasado, ¿no? Y nos está mostrando cómo a través del ayuno, ¿no?, que es un debilitamiento de nuestro cuerpo, puede haber una gracia muy especial que nos mantiene firmes en Él, que es el Espíritu Santo, a través de la oración, ¿no? En esta hora, el ayuno no puede ser solamente ayuno, porque podemos decir, una dieta no es ayuno, ¿no? El ayuno es verdaderamente, es la entrega que hacemos para mortificar nuestro cuerpo, ¿no? Y la oración es la que fortalece nuestro espíritu y nuestro cuerpo se mantiene firme. El ayuno tradicionalmente implica dejar de comer, pero también podemos decir que el ayuno es la necesidad que tiene nuestro cuerpo para no caer en la tentación. Y es el Espíritu Santo a través de la oración que nos fortalece. Ayunar es una de las disciplinas más exigentes espiritualmente que nos conviene hacer. Es un ejercicio que como cristianos debemos practicarlo. Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, nos ayuda a acercarnos más a Dios. ¿Para qué? Para parecernos mucho más a Cristo, ya que nos ofrece la oportunidad, ¿no?, de poder negar algo que nuestro cuerpo escoge o quiere. Entonces es el ayuno que nos da la fuerza, ¿no? Ahora, el ayuno se realiza voluntariamente, no es porque alguien me lo dijo, ¿no? Claro, la iglesia te pide que hagas ayuno por lo menos los miércoles de ceniza y los viernes santos de Semana Santa, ¿no? Pero el hacer el ayuno es escoger voluntariamente y dar prioridad a algo espiritual voluntario,
para tener una buena relación con nuestro Dios. El sentido del ayuno nos habla de un sacrificio, verdaderamente esto es. Ahora, el ayuno por motivos religiosos es común en Semana Santa. Decíamos que es los miércoles, ¿no? El Viernes Santo, pero en toda la Cuaresma lo realizamos el día miércoles de ceniza. Con el miércoles de ceniza se empieza toda esta Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de abrir el corazón a Dios para que Dios actúe en nosotros. Entonces, es un tiempo de reposo, es un tiempo de descanso, es un tiempo de meditación, es un tiempo donde hay un estricto, ¿no? Hay una estricta decisión de querer nosotros cambiar nuestra vida. Entonces, no lo veamos el ayuno como algo que nos va a hacer daño, no, porque también hay restricciones. La iglesia también invita al ayuno, pero también restringe para aquellas personas que puedan estar enfermas, medicándose, pueden sufrir del estómago, enfermedades estomacales, ¿no? Desde los 14 años, ¿no?, pide que se haga la abstinencia, hasta los 59 años que es el ayuno. Son tiempos donde hay limitaciones, donde realmente las personas ancianas ya no pueden hacer el ayuno, ¿no?, salvo que voluntariamente, físicamente se encuentren disponibles, ¿no?, para hacerlo. Pero en realidad esto es. Ahora, esto es lo que nosotros podemos tener, ¿no? Una ley de abstinencia, una ley de no comer, de privarnos de algo, ¿no? Entonces, podemos también decir de que las personas que realmente quieren hacer un ayuno, pero por las situaciones de salud no lo deben hacer, pues también pueden hacer abstinencias. ¿Te gusta algo? Por decirte, vamos a suponer, tú normalmente te vas todos los sábados al cine, por poner un ejemplo, pues ese día te abstienes. Debe haber una abstinencia, ¿no? De una salida, una privación de algo, ¿no? Entonces, eso es abstenerse. Lo que a ti te agrada, no lo haces, pero lo haces con un afán, ¿no?, de ofrecimiento a Dios, y también como una mortificación que te va a ayudar a tu espíritu, te va a ayudar a crecer espiritualmente. Esta es la ley de la abstinencia que obliga, ¿no?, a los que realmente se ha cumplido antes de los 14 y después de los 59, vale decir a partir de los 60. Miren, en la palabra de Dios también nos habla del ayuno, ¿no? En el libro de Levítico, de la palabra de Dios, nos dice, Levítico 16:29, nos dice: este será para ustedes un rito perpetuo. En el mes séptimo, el día 10, ustedes ayunarán y no harán trabajo alguno, tanto el israelita como el forastero que viva con ustedes. En este día se hará expiación por ustedes, así serán purificados y quedarán limpios de todos sus pecados ante Yahvé. Miren, antiguamente ya se practicaba el ayuno, porque se sabía, ¿no? Se sabe que cuando nosotros no entramos en el ayuno o en la oración y nos desligamos del Señor, la entrega, o sea, el ayuno no se hace porque realmente quiero ayunar, no, el ayuno se hace porque realmente sabemos que necesitamos de este ayuno para mortificar nuestro cuerpo y no dar rienda suelta a todo lo que nuestro cuerpo nos pide. Porque en ese pedir, acordémonos del momento en que Jesús hace este gran ayuno de los 40 días y los 40 noches en el desierto. Pero miren cómo el demonio, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Específicamente dice así la palabra. Pero miren lo que hace la inteligencia del demonio. Espera, así como una fiera
que espera pacientemente el momento que se descuida su presa para cazarla y devorarla. Exactamente el demonio hace lo mismo con nosotros, pero es Jesús el Maestro que nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos actuar frente a él. Jesús está en los 40 días de ayuno y dice la palabra de Dios que el Señor sintió hambre. Él sintió hambre, sintió sed, y esto fue real. Entonces muchos dicen, no, es que el Señor pues pasó los 40 días de ayuno porque realmente Él es Dios, Él pudo hacerlo, cualquiera no lo puede hacer. Acordémonos que Moisés pasó 40 días en la montaña, que Elías pasó 40 días en el monte. Entonces, es la fuerza del Espíritu Santo, la oración, que nos mantiene firmes, pero es el tentador que espera ese momento que estás hambriento, que tu carne está débil, que te sientes desprotegido, que Él interviene después de los 40 días. No es antes, sino después de los 40 días, donde lo encuentra Jesús hambriento y lleno de sed. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Pues no es que Jesús rechace el alimento, el pan, no. Porque Él hizo la multiplicación de los panes. Y eso fue un milagro. Pero ¿por qué no lo hace cuando se lo pide Satanás? Pues Satanás quería que vea que Él era autosuficiente, que entrara la soberbia en el Señor y que sin darse cuenta el pecado entrar en Él. Y es el momento que le seduce el demonio. Pero Jesús, y tenemos que tener algo en cuenta, que el demonio le habla con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios le habla el demonio. Pero Jesús le responde con la palabra de Dios. Le responde con la sabiduría de Dios. La inteligencia del demonio se enfrenta no al que lleva la sabiduría, sino al que es la sabiduría, que es diferente. Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado, Jesús es la omnipotencia, la omnisciencia, porque Él es verdadero Dios, perfecto hombre. Entonces Él actúa como perfecto hombre, y esa perfección de hombre hace que se deje conducir por el Espíritu Santo al desierto. Esa docilidad al Espíritu de Dios hace que el Espíritu Santo actúe en él. Bendito y alabado sea esta gracia que nosotros recibimos y que el Maestro nos enseña. O sea, nos muestra también que debemos conocer la palabra. O sea, el ayuno viene unido a la oración. Pero la oración también tiene que estar unida a la palabra de Dios. O sea, debo tener el conocimiento de la palabra de Dios. Debo tener el entendimiento, el conocer a Dios en la palabra de Dios. Saber cómo actúa el mal y también saber cómo es que Dios me invita a actuar frente al mal y cómo debe ser mi vida. Por eso que en el Levítico, en el capítulo 4, nos invita a tener un ayuno perpetuo porque Dios sabe que lo necesitamos. Y este día, dice, y en este día se hará como una expiación por nuestros pecados. Por supuesto que es una expiación, es una liberación de nuestras cargas, nuestros pecados. ¿Por qué? Porque eso nos va a invitar a reconocernos que somos frágiles, que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Y Dios expía nuestros pecados, Dios nos limpia, nos purifica. Es un bautismo del Espíritu de Dios. Entonces todos nosotros podemos conocer todas estas cosas. Pero ¿cuál es verdaderamente el ayuno que le agrada a Dios? Isaías en el capítulo 58 nos indica, nos enseña, nos muestra cómo es que el ayuno verdadero le agrada a Dios. Pero inicialmente, sabiendo que estamos en pecado, sabiendo que caminamos en una senda distinta al camino de Dios, sabiendo nuestro Dios que no caminamos en el camino recto, o sea, no estamos en el camino que es Jesús, que no seguimos sus huellas, sino seguimos las huellas del mal, las huellas de nuestra inteligencia, de nuestra intuición. Entonces no estamos en el camino de Dios, por más que creamos. Miren,
la astucia de Satanás, que no creamos que el diablo existe. Esa es la astucia. Entonces, muchas corrientes mentalistas dicen, no, lo que sucede es que es la fuerza del karma, es el mal, es esto, es lo que tú decides. Claro, son cosas que nosotros decidimos. Pero decir que Satanás es real, porque fue creación de Dios y fue quien se rebeló contra Dios. Entonces, si Él está perdido, también quiere que tú estés perdido. Si Él vive en oscuridad, quiere que tú vivas en oscuridad. Pero es Jesús la luz y el camino que nos lleva a la verdad y a la vida eterna. Escucha, cuando el Señor se indigna, nos reprende, porque sabemos que estamos mal. Y este es el tiempo de Cuaresma, el tiempo de reprensión, el tiempo, ¿no?, de conversión. Pero Él es el Señor que tiene el tiempo de la exhortación. La exhortación es la llamada de atención con amor para alguien que amas, y eso lo hace Dios. Dice la palabra de Dios, grita con fuerza, dice el profeta, grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz, ¿no?, como una trompeta, y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados. Según dicen que andan buscándome día y noche, y que se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Como que le estamos reclamando a Dios algo. Si estoy haciendo bien, ¿por qué me llamas la atención? Si estoy haciendo bien, ¿por qué me va mal? Si estoy haciendo bien, entonces, si yo ayuno, si hago abstinencia, entonces, pero mira lo que responde el Señor. Dice, vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios y se quejan. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves?, le dicen a Dios. ¿Por qué nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta? Pero dice el Señor, responde, porque en los días de ayuno ustedes se dedican más a sus negocios. Ustedes ayunan entre peleas y ustedes ayunan entre contiendas y golpean con maldad. No es esa clase de ayunos con la que lograrán que los escuche yo allá arriba. Es claro, nosotros le reclamamos y nuestra vida no es agradable a Dios. Y yo les decía ayer a mis hermanos en la renovación carismática católica, bien sinvergüenzas somos. Nosotros elegimos sin tomarlo en cuenta a Dios y cuando nos va mal le reclamamos a Él. ¿Qué le vamos a reclamar a Dios? Imagínate. Entonces, pregunta el Señor, nos pregunta a nosotros en la palabra de Dios. Eso está en Isaías 58, en el capítulo 5. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta?, dice el Señor. ¿Acaso se trata nada más de que doblen la cabeza como un junco? ¿O de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé tu Dios? Pregunta nuevamente el Señor. ¿Ustedes no saben cuál es el ayuno que me agrada? El ayuno que me agrada es que rompan las cadenas injustas. El ayuno que me agrada es que desaten las amarras del yugo del oprimido, que dejen libre a los que están oprimidos y que rompan toda clase de yugo y de toda maldad. Este es el ayuno que me gusta. Entonces, el Señor nos pide que seamos libres y que le veremos a quienes nosotros lo tenemos oprimidos. También nos dice el Señor, ¿cuál es el ayuno que me agrada? Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Esto es lo que nos está pidiendo Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Hermano, yo hago mi ayuno. ¿Y qué haces tú con lo que ayunas? O sea, me refiero al alimento que tú no lo comes, porque ahí está tu plato de arroz con pato con ceviche. ¿Qué haces con ese almuerzo? ¿Lo echas a la basura? ¿O te lo comes más tarde? No sé qué haces. Dice el Señor, lo que ayunas, compartirás con el hambriento.
No, hermano, yo ese día no cocino porque es mi día de ayuno. Ya, entonces, lo que tú te ahorras en ese día que no cocinas, que dice, lo compartirás con el hambriento. Lo que tú haces algo bueno en el ayuno, lo que tú retienes y lo que no lo consumes, o lo que no lo gastas, el Señor te dice, compártelo con el hambriento. Los pobres sin techo entren en tu casa, viste al desnudo y no vuelvas la espalda a tu hermano. Nos está enseñando el Señor cómo es que nosotros debemos actuar. No solamente te podemos decir, ya yo hago mi oración y mi ayuno, pero ¿qué haces con lo que tú ayunas? ¿Qué haces con lo que tú has ahorrado en el día que no comiste porque ayunaste? Pues el Señor te habla muy claro, compartirás con el hambriento. Miren, hagamos una prueba, abramos nuestro ropero y veamos cuánta ropa usamos, así que verdaderamente la necesitamos, y cuánta ropa ya no la usamos, porque no nos queda, porque no nos gusta, porque no sé. Entonces, dime, toda esa ropa que para ti crees que es útil, pero que está ahí, ya es inservible para ti. Entonces, ¿qué te pide el Señor? Vestir al desnudo. La ropa que tú no la usas es la ropa que necesita el desnudo. Esto es lo que nos está pidiendo. Esto es, o sea, no solamente decir, ya ayuné, hermano. No, no, no. El Señor te está pidiendo algo. Pero si te pide algo, es porque Dios quiere bendecirte en algo. Y sigamos escuchando lo que dice. Entonces, si tú haces todas estas cosas, la luz del Señor surgirá y la aurora y tus heridas sanarán. Hermanos, las heridas son más que un corte en el cuerpo, una enfermedad. Las heridas son lo que te hacen daño. Las heridas son lo que alguna vez algunas personas te han traicionado y te han hecho doler. Cuando tus oídos han escuchado calumnias, cuando te han ofendido, cuando tus oídos han recibido las peores calumnias, cuando todo eso ha permitido que hieran tu alma, que te hagan llorar, que te sientas humillado. Un día me sentí tan humillado porque una persona me hirió tanto y que lloré tanto, y que el Señor me pide que perdone a esa persona, como que me hace estirar el dedo, y en el nombre del Señor le he perdonado, porque no es que Hugo sea bueno, no, sino que es una gracia que Dios nos da. Porque muchas veces decimos, Señor, no puedo perdonarla, dame esa gracia. Y viene el Espíritu Santo y te asiste y te hace ver a Jesús en la cruz, que Él ha muerto por ti y te ha perdonado todos tus pecados. Todos, absolutamente todos. Y esto es una bendición, un regalo de Dios. Hermano, cuando hacemos todas estas cosas, hay una acción de sanación interior. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando tú haces estas obras de caridad, Dios dice, perdona muchos de tus pecados. Y es más, dice, se sanarán tus heridas, dice la palabra de Dios. Bendito dice, entonces tu luz surgirá como una aurora y tus heridas sanarán rápidamente. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos escuche ni bien le hablamos? Todos. Pero ¿por qué no nos escucha? Quizás estamos como el pueblo de Dios que le dice, Señor, mira, levanta tus ojos y mírame. Estoy orando, estoy ayunando, ¿no? Estoy practicando la justicia. Pero el Señor nos muestra todo lo contrario. Dice, porque los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y es más, ayunan entre peleas y entre contiendas, peleas con tus hermanos. No es esa la clase de ayuno que me agrada, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no lograrán que yo los escuche. Miren, cuando el pueblo de Dios oraba y levantaba sus manos a Dios, pero dicen, estaban manchados de pecado porque no había un arrepentimiento. Decía el Señor,
Cuando ustedes levantan sus manos a mí, yo aparto mis ojos para no verlos y tapo mis oídos para no escucharlos. Detesto sus fiestas y sus alabanzas. ¿Por qué? Por esta misma razón, por lo que el Señor nos está diciendo. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas, están llenos de maldad, porque esa clase de ayuno, ¿cómo lograrán que yo los escuche? Esto es palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿A eso llaman ustedes ayuno agradable a Yahvé, tu Dios? Y nos dice cuál es el ayuno que a mí me agrada. Pues darle de comer al hambriento, darle de vestir al desnudo. Hermano, les decía, miren su ropero. De repente hay ropa que no usas, que no te agrada. Hay ropa que está nueva y que no te alcanza. Y porque le tienes cariño, lo tienes ahí. Pues dice el Señor, dale vestir. Entonces, al desnudo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer estas cosas, dice la palabra de Dios, entonces inmediatamente habla Dios, dice, tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te acompañará. Porque la gloria de Yahvé irá sobre ti como una bendición. Esto es palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy ayunando y lo que yo no como, se lo doy al hambriento, dice la palabra de Dios, la gloria de Yahvé irá de ti y la bendición estará contigo. Cuando yo doy visto al desnudo, no solamente, por eso no se trata de que hago mi ayuno, hago mi oración, no, sino que vayas mucho más allá. La palabra de Dios nos está diciendo que no hay un ayuno y oración sin la compañía de tu caridad con el hambriento y el necesitado. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá inmediatamente. Cuando lo llames, aquí estoy. Entonces, ahora ya podemos preguntarnos, cuando clamamos a Dios, ¿qué es lo que está fallando en mi vida? De repente estoy peleado con un hermano. Miren, el estar peleado con alguien, sea tu hermano, o creas que es tu enemigo, estar en contienda con él, perdonarlo no es que a él le haces un favor. El favor, la palabra de Dios te lo está diciendo, se curarán tus heridas, se sanarán tus enfermedades. Entonces, es por eso que los ministerios de oración, cuando están orando por las personas, ¿no?, y estas personas están llenas de rencor, lo que piden es que perdonen bajo la gracia de Dios. Y hemos visto cómo en los ministerios de sanación, al menos yo lo he visto en la Renovación Carismática Católica, cuando hemos orado por personas que han venido odiando, llenas de rencor, de venganza, de odio, de enojos contra las personas porque han sido heridas, le pedimos que perdone. Entonces no lo entienden. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Entonces, ¿cómo Dios podrá perdonarte cuando le hacemos tanto daño a Dios? Y Dios todavía nos justifica desde la cruz. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Sí sabemos lo que hacemos, sino que Jesús nos está justificando frente al Padre. Entonces, como Él te perdona, Dios quiere, y Él te lo dice en el capítulo 6, después que nos enseña a orar el Padre Nuestro, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre les perdonará. Entonces, tenemos que aprender de nuestro Dios. Entonces, cuando estamos perdonando, hay muchos efectos. Se sanan nuestras heridas y Dios nos bendice. Cuando tú estás perdonando y das de comer al hambriento, pues recibes tanta bendición. Dice, la gloria de Yahvé irá delante de ti y la gracia y la bendición del Señor te acompañará. Si en tu casa no hay gente explotada, si apartas tu gesto amenazante, si retiras de tu boca las palabras perversas, si das de comer al hambriento, lo que sea para ti, se lo das al hambriento. Así dice la palabra de Dios. Cuando sacies al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Entonces Yahvé te reconfortará. Esto es palabra de Dios. ¿A dónde está, hermano? Decíamos, para los que recién se integran, está en el capítulo 58 de Isaías. Hablábamos todo lo que es el ayuno, pero ¿cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Y Dios ya nos mostró cómo debe ser el ayuno. El ayuno no da fruto, hermano, si no es regado por la misericordia, por la caridad. Tiene que haber caridad, o sea, tiene que haber un desprendimiento, tiene que haber generosidad. Mira, muchas veces, y hay un término que dice, no,
yo ahorro pampa mayo, y eso no está mal. ¿Por qué? Porque debemos ser buenos administradores de todos los bienes que Dios nos da, ser buenos administradores. Pero acaparar egoístamente, sin compartirlo, sabiendo que alguien necesita y tú pudiendo darle, dice la palabra de Dios, nunca dejes con la mano extendida al indigente y al necesitado. Por eso es que cuando dice la palabra de Dios, que cuando tú eres generoso, sanan tus heridas, se sanan tus enfermedades y Dios bendice abundantemente. Entonces, la palabra de Dios dice que el generoso siempre mantiene llenos sus graneros. O sea, no hay lógica, porque si tú das, te quedas sin nada. Pero entonces miremos a Salomón, entonces miremos a Jacob, el nieto de Abraham, miremos al mismo Abraham, miremos a tantos siervos, a Job, inmensamente millonarios. Entonces mucha gente dice, hermano, pero la palabra de Dios dice que los millonarios y los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Claro, era el momento en que Jesús hablaba, ¿no?, por aquellas personas que se afanaban por el dinero, por aquellas personas egoístas y no desprendidas. Entonces, si Dios nos ha dado esta tierra es para disfrutarla, pero sabiendo ser administradores de las cosas de Dios. Tanto te da Dios que te da para que tengas tú todo y puedas compartirlo. Segunda de Corintios capítulo 9 del 7 al 8. Entonces, y dice que cuando tú actúas así, Dios bendecirá de 1000 maneras. Por eso es que la palabra de Dios dice que tú das con mezquindad y recibirás con mezquindad. Entonces, mis graneros estarán siempre vacíos. ¿Por qué? Porque creyendo que yo estoy ahorrando, guardando y no compartiendo con el necesitado, con el indigente, con el hambriento, entonces creo que voy a tener más. Pero yo he visto muchos casos como gente que por acapararse, que en un momento de ambición invirtieron tanto para ganar el doble, lo perdieron todo, pudiendo haber compartido con el indigente y Dios mantener llenos tus graneros. Es que la palabra de Dios no es lógica, la palabra de Dios es promesa fiel y poder de Dios. Entonces, de esto se trata, ¿no? El ayuno y la oración va mucho más allá de querer abstenerse de algo, sino es querer mortificar nuestro cuerpo para que cuando venga la tentación, Jesucristo nos muestra. Es tentado 3 veces. Mira, tú has visto que, bueno, unas personas X que entran al poder siempre ambicionan y siempre, la gran mayoría lo vemos que están siendo atestiguados, los llevan porque han robado, porque han coimeado, porque no sustentan, por todas estas cosas. Es justamente por lo que fue tentado Jesús. Jesús recibió un mensaje del demonio. Dice, el demonio le mostró todo el mundo de poder, de placer, todo le mostró. Y le dijo, se me ha sido concedido, pero yo te lo daré a ti, si me adorares. Si me adoras, todo esto será tuyo. Apártate de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. 2 cosas. Una, que Jesús se muestra ante el demonio como su Señor y su Dios. No tentarás, le dice. No me tentarás, yo soy tu Señor y tu Dios. Nos muestra el Señor. Y la otra, en la enseñanza, es que el mundo es atrayente. El mundo nos muestra cómo arrastrarnos al mundo. Cuando tú adoras las cosas del mundo, estás adorando a Satanás. Es duro decirlo. Entonces, podemos decir, hermano, ¿quiere decir que no debemos tener las cosas del mundo? No, no estamos hablando de eso. Tú puedes tener las cuentas millonarias, las más grandes. Podemos ver gente como Bill Gates, inmensamente millonarios, y otros personajes que se han desprendido de sus fortunas y han tenido nuevamente fortunas abundantes. Es que se cumple la palabra de Dios. No es que tú te afanes a la fortuna, no es que te afanes y vivas por el dinero, nazcas para el dinero, morir por el dinero. Yo no sé cómo serán esas personas que están muriendo
y tienen inmensamente fortunas. Me contaban de un chiste, no sé si es real, pero una persona moribunda, avara, inmensamente avara, y que tenía mucho dinero, la toma de la mano a su esposa, en el momento de muerte, y le dice, quiero que me prometas algo, que el día que yo me muera, todo el dinero del banco me lo pongas en mi cajón. Y ella no supo qué decirle, y le obligó a prometerle, y se muere. En eso llega su hijo, y le dice, pero madre, ¿qué pasó? Murió tu padre, Dios mío. Y se muere su padre, hubo un dolor. Pero hay algo que él me ha pedido, que toda la cuenta bancaria se la ponga aquí en su cajón. Ya pues mamá, pero ¿qué te preocupas? Ahí está la chequera firmada por mi papá. ¿Cuánto hay en el banco? Tantos millones, ponle. Pum, y le dejó el cheque en su cajón. Que lo cobre, eso es de él. Disfrútalo. Hermano, los muertos, muertos están. Job dijo, desnudo he venido, desnudo me iré, nada he traído y nada me llevaré. Y es la verdad, hermano, no te afanes tanto, porque con tanto, miren, tantos personajes a veces que nosotros conocemos que ilícitamente se han llenado de tantísimo dinero, ni siquiera lo han llegado a disfrutar, porque en las cárceles están. No te afanes por el mundo. Si Dios te lo concede, ser inmensamente millonario, es porque ha preparado tu corazón para que tú tengas y puedas compartir aún más y recibir mucho más de lo que esperas. Es que Dios es bueno, Dios es perfecto, ¿no? El ayuno, hermano, se muestra en toda la historia bíblica y lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento, desde el Levítico, desde su formación del pueblo de Dios, desde el llamado, cómo se hacían los ayunos, en las cárceles, cuando los apóstoles eran tomados, Pablo, Pedro, ellos estaban en ayuno y en oración, alababan a Dios y las puertas de las cárceles se abrían. Eso es un mensaje, o sea, cuando nosotros ayunamos y oramos, nuestras cárceles espirituales se abren, los pecados Dios los perdona, como que hay una fuerza para rechazar la tentación y no caer en el pecado. Es que Jesús lo muestra en ese momento, antes de la misión de Pablo, cuando Jesús se encuentra con Pablo, Pablo se encuentra con el Señor, pues lo derriba del caballo y se queda ciego. Es que eso es una muestra de que ha vivido en la oscuridad, sin conocer el camino de Dios, ¿no? Yéndose contra los elegidos de Dios, arrastrándolos, castigándolos y metiéndolos a la cárcel y en algunas ocasiones muertos, como la muerte que presenció San Pablo del primer mártir Esteban, y que lo permitió. Entonces todas estas cosas han venido ocurriendo, ¿no? Pero bajo el ayuno. Miren, el encuentro que tiene Saulo con Jesús, que posteriormente es confirmado como San Pablo. Por eso hay un bautismo de nuestro nombre y hay una confirmación del nombre. Saulo, conocido, que nosotros lo conocemos, pero más lo conocemos como San Pablo, por supuesto, porque el Saulo es la persona perseguidora de la iglesia, perseguidora de la doctrina de Cristo, porque no creían en Jesucristo, que verdaderamente era el Mesías, como hay algunos que todavía no lo creen, en el caso de los judíos, el pueblo elegido de Dios. Pero nosotros creemos que Jesucristo ha venido, que Jesucristo está en medio de nosotros, que Jesucristo en este momento está ahí, porque tú lo permites, porque de donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo, Hugo, y tú, Martín, Humberto, Jorge, María, todos los que están en esta cadena, has permitido que Cristo esté ahí contigo, porque se ha cumplido la palabra de Dios. Donde hay 2 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, el Señor está ahí. Entonces, decíamos que después del encuentro de Saulo, y cuando recibe el bautismo del Espíritu, se le devuelve la vista, pero 3 días permaneció Saulo en ayuno para convertirse en San Pablo. Tremendo pablazo, ¿no? Un apóstol de primer nivel,
que dejó que el Espíritu Santo perfilara su vida. Esto es el mensaje, este es el mensaje del ayuno. No, el ayuno es más que dejar de comer. El ayuno, solo en ayuno, pues puedes convertirlo en una dieta, porque el ayuno tiene que estar unido a la oración. La oración, mientras el cuerpo se debilita, la oración es el Espíritu Santo que fortalece tu alma, tu espíritu y te mantiene firme. Y cuando tú la unes, esta oración, al ayuno y a la caridad, hay una bendición para tu vida, porque dice el Señor, nos invitaba en esta mañana, ¿no? Compartirás tu pan con el hambriento, vestirás al desnudo. Entonces, cuando tú actúes así, decía la palabra de Dios, la gloria de Yahvé te seguirá. Este es el mensaje de esta mañana. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios y compartan estas cosas. Hay que compartir, porque hay hermanos que verdaderamente quisieran escuchar esto. Sé tú también el instrumento que lleve este mensaje que es del Señor. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios y nos bendecimos siempre porque Dios quiere, como Abraham, sé bendito para que seas bendición para el resto. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.